Bueno, vamos a, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Estábamos nosotros comentando la semana pasada, la clase anterior, la sesión anterior, sobre esta temática tan interesante, sobre todo para aquellos que son operativos o que están relacionados con alguna institución de seguridad pública, particularmente los policías, ¿no? Y que se supone que conocen toda esta parte o este ámbito de la actividad policial que está relacionado con las técnicas y con las tácticas. Y por supuesto que esto es algo que ustedes conocen tanto en la teoría como en la práctica, dado que pues es parte no solo de su formación como servidores públicos integrantes de una institución policial, sino también por los aspectos prácticos que ustedes realizan. Comentábamos que hay constantemente en los centros de formación una lucha entre esta parte teórica y su aplicación práctica, ¿no? El ser y el deber ser, en términos de la ética y en términos de la moral, por ejemplo. El legislador y política pública son los que van a crear la realidad operativa, nos guste o no, son los que van a crear la realidad operativa de la actividad policial. ¿Cómo es que crean esta actividad, esta realidad de la actividad operativa policial? Pues a través de la ley, a través de la malla curricular, del proceso de enseñanza, aprendizaje, que tiene su base en el programa rector de profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y por ende también influyen en la construcción de los manuales. Entonces, eso que hace el legislador, esto que realiza o que está incluido dentro dentro de la política pública, pues es lo que determina la propia realidad de la actuación policial, ¿no? No hay otro instrumento, no hay otra guía que pueda delinear precisamente esta actividad policial, ¿no? Ustedes me pueden decir, bueno, sí, profesor, pero pues lo que nos enseñan en los centros de formación o en las academias o en los institutos, ¿no? Y- pero ellos también eh, están, la enseñanza, la capacitación que le dan al policía deviene de estos instrumentos. Y por lo tanto, esos instructores de igual manera están certificados de acuerdo con las habilidades técnicas, operativas, estratégicas que devienen
de estos procesos legislativos y de la política pública. Por eso es que ninguna acción realizada por el policía, tanto en campo como en gabinete, está fuera, está o se encuentra fuera de de ese marco. Ujú. Por supuesto que le cuesta trabajo, ¿no? Adaptarse a esas disposiciones, porque en la práctica suelen colisionar con la realidad práctica. ¿Sí? ¿Por qué hablo de colisionar dadas en los manuales, no están explicitadas en la ley, y esto le causa un gran conflicto? Cuando hablamos de las atribuciones de la prevención que tiene el primer respondiente, dependerá mucho de cómo ese primer respondiente entienda, comprenda qué es la prevención. Y desafortunadamente, dentro de los centros de formación policial, la actualización en esas temáticas es deficiente. Entonces, por ejemplo, aún se sigue creyendo que la prevención es solamente anticiparse a y actuar después de, cuando los parámetros protocolarios, cuando los parámetros jurídicos, teórico-conceptuales, se han ido adecuando a las necesidades de la sociedad, a la instrumentalización de los tratados internacionales. Y sobre todo recuerden ustedes que estamos dentro de un Estado garantista que va a privilegiar los derechos humanos. ¿Qué sucede con ello? Porque aquí es parte de este análisis, ¿eh? No solamente es hablar de algo que ustedes ya conocen, sino que también hay que desmenuzarlo, hay que analizarlo, hay que observarlo desde otras ópticas. Preguntaba, por ejemplo, con respecto la semana pasada, la sección anterior, con respecto a a la técnica de inspección de una persona. Los manuales te dicen cuáles son las técnicas, los pasos a seguir para realizar la inspección de la persona. Y entonces, eso que ustedes realizan, como vimos también, ahora sí la semana pasada, se tiene que plasmar dentro de un informe, ¿no? En este caso, el IPH. Y si hay un desconocimiento, ¿no? Porque se puede aplicar la técnica, pero si hay un desconocimiento de la forma en que esto se va a expresar en el papel, y si no se utilizan las palabras técnicas adecuadas, como también lo comentábamos la semana pasada, pues esto tiene a trastocar la propia realidad jurídica no solamente del gobernado, sino también del propio policía.
Hace unas horas estaba con un colega y pues bueno, estábamos de escuchones con otro, estábamos comiendo. eh, Al lado de la mesa estaba pues un colega también y él hablaba de que, por ejemplo, hoy día, pues con la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recordemos que la anterior, ¿no? eh, fue derogada, pero en la anterior aparecía un artículo, el artículo 42 específicamente, donde se establece que el policía se tiene que identificar. Entonces este colega decía, bueno, es que el policía no está obligado a identificarse, salvo con las personas sobre las cuales lleva a cabo su actuación. Eh, y que sus datos personales deben de estar eh, protegidos. Entonces, ya comentando con mi colega, le digo, bueno, hay aquí un cierto error, porque si este compañero realiza esta difusión, por ejemplo, en las redes sociales, y lo llega a escuchar un policía, pues el policía obviamente lo va a retomar y lo va a interpretar a partir de su contexto, a partir de su propia experiencia personal y colectiva. Y entonces va a suceder lo que ocurrió la semana pasada cuando reporteros buscan obtener información sobre el por qué se movió el vehículo del lugar de los hechos. Al ser un servidor público, no solamente está la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino también están las leyes que devienen del artículo 108 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con referencia a los servidores públicos, no solamente a nivel federal, sino también estatal y municipal. No solamente está la Ley de Protección de Datos Personales, que es cuando esos datos personales están protegidos por una entidad pública o privada y que requieran de una información precisa. Sí, efectivamente, ahí están. Pero el problema es que el primer respondiente sí tiene que identificarse porque precisamente es un servidor público y no puede negar esa identificación ante, ante la ciudadanía o ante aquellos que requieren de una información. Entonces, cuando en esa discusión, en esa charla que tuve con mi colega, pues hablábamos al respecto, ¿no? Porque esto puede tornarse en algo peligroso para el propio policía y que puede devenir precisamente en una sanción administrativa o involucrarse o tener un desenlace dentro del derecho penal y que este policía, por una incorrecta información, pueda ser dado de baja de de su trabajo. Entonces, cuando hablamos de técnicas y tácticas, cuando hablamos de todo lo referente a la seguridad, jóvenes, no solamente son partes específicas, todas las asignaturas que ustedes ven aquí, es una parcelización, son parcelas de todo el conocimiento que que debe tener no solamente el personal operativo, no solamente el científico social de la seguridad, sino también aquellos que se enfocan a las ciencias jurídicas.
Si ustedes lo ven por parcelas, cada una de esas parcelas está interconectada y nos presenta el panorama completo. Entonces, por ello es que no podemos nosotros hacer un lado la parte teórico-conceptual y solamente basarnos en la experiencia, tanto individual o colectiva. Se requiere de ese otro conocimiento también. Y se requiere de que ese conocimiento sea aplicativo. El conocimiento que ustedes adquieren aquí, dentro de esta licenciatura, más que teórico, es aplicativo, porque esto les va a ayudar a entender, comprender, analizar, describir la problemática inherente que envuelve a la seguridad y a partir de ahí realizar, ejecutar sus acciones que corresponden a esa parte teórico-conceptual. Por eso es que inicié esta sección hablando de esos dos parámetros que colisionan dentro de la actividad policial, que por un lado representan la política pública y la ley, y por otro, lo factual, lo fáctico. Cuando he trabajado enteramente con policías, esto es algo que se discute y que les causa un grave conflicto. Es que, profesor, cuando se detiene una persona, pues no le vamos a hablar de manera bonita, ¿no? Hay ocasiones en que se tiene que utilizar groserías o se tiene que utilizar un poco más de la fuerza. Y en eso estoy de acuerdo. Hay personas que no te van a entender de buena manera. Hay personas que, por eso es que hay una variación dentro de la conducta del ser humano. Pero sin importar esa variación de la conducta del ser humano, el primer respondiente tiene que adecuar o utilizar un término, encuadrar esa conducta a la parte normativa. Y a partir de ahí, entonces sí, fundar y motivar su actuación. ¿Sí? Por eso es que eh, cuando nosotros hablamos de, en esta parte introductoria, que para conservar principalmente su vida y su libertad, el policía debe dominar sus cuatro funciones básicas: investigar, prevenir, la proximidad social y la reacción. Y dentro de estas funciones básicas están implícitas las técnicas y las tácticas que debe utilizar para cumplir con los fines, con los objetivos de estas funciones básicas. Tal es el caso de la reacción. ¿Qué entendemos o qué se entiende por esta función básica de la reacción? Pues no es otra cosa más que utilizar la fuerza. Y de ahí debemos de partir por el marco legal que rige el uso de la fuerza.
Y por eso los protocolos. Y el primer respondiente no domina, no conoce y no adecua su conducta, esté en consonancia o en desacuerdo con el protocolo o las, esto lo llevará a perder su libertad en el peor de los escenarios o a perder su empleo en el mejor de los escenarios. Investigar el delito tiene su marco jurídico, está desde la propia Constitución, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Adjetivo Nacional, la Ley del Sistema de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública. Y aún así, el primer respondiente sigue bajo la observación de la ciudadanía. Aún así, después de 10 años o más de 10 años de que, o durante 10 años se han construido protocolos y leyes, aún así sigue fallando, sigue teniendo errores, sigue teniendo desconocimientos, falencias, carencias aplicativas y de conocimientos sobre qué implica la investigación, una facultad que tiene y que le otorga la propia Constitución al primer respondiente. Y aún así, como vimos la semana pasada, hay errores. Por eso es que estas funciones básicas están estrechamente relacionadas con la aplicación adecuada, correcta, de las técnicas y tácticas. De ahí que a través de ello es como se van a materializar los fines de la seguridad pública. Y aquí voy a ser muy recurrente en estos fines de la seguridad pública. Los fines de la seguridad pública están señalados claramente en el párrafo noveno del artículo 21 constitucional. Son 6 los fines de la seguridad pública. ¿Cuáles son? Preservar la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, la protección reforzada a la mujer y el interés superior de la niñez. Pero también conservar, mantener el orden y la paz pública. Ahora, para que se materialicen esos fines de la seguridad pública, el policía tiene que tener toda una serie de habilidades y destrezas, tanto físicas como cognitivas, dentro de su campo de actuación. El policía va a representar un obstáculo tanto para el delincuente como para el infractor. Y como ellos no están informados y pueden pasar como cualquier ciudadano, el primer respondiente debe saber determinar, debe saber aplicar la valoración objetiva de la conducta. En términos o sobre qué bases el primer respondiente valorará
o va a valorar de manera objetiva una conducta infractora y va a permitir hacer esa distinción entre un delincuente infractor y el ciudadano. ¿Cómo lo va a hacer? A través de sus facultades legales y la aplicación metodológica protocolaria, habilidades de gestión y planeación estratégica. Todos los días, cuando el policía sale al servicio, cuando le comentaba la sesión anterior que desde que se le nombra servicio, desde ahí tiene que establecer una gestión y una planeación estratégica junto con su compañero para afrontar los diversos escenarios que se le presentan dentro de su actividad cotidiana. Obviamente tiene que desplegar una serie de destrezas técnicas y tácticas para cumplir con la misión de la seguridad pública y ahí nuevamente retrotraemos los fines de la seguridad. Pero además de ello tiene que o debe tener conocimientos teórico-conceptuales que le permitan comprender, analizar y explicar la realidad desde el ámbito, por ejemplo, de la sociología o de la psicología, pero también los conceptos teórico-conceptuales ligados al derecho, tanto al derecho administrativo sancionador como al derecho penal. ¿Cuál es el derecho administrativo sancionador? ¿O cómo o dónde podemos encontrar el derecho administrativo sancionador? A través de la aplicación de infracciones al reglamento de tránsito y las infracciones salvando de policía y buen gobierno o las leyes de justicia o cultura cívica. Ahí está el derecho está el derecho administrativo sancionador. Uno lo puede aplicar el policía y el otro a través de un juez cívico. Por lo menos debe saber el primer respondiente, saber diferenciar entre lo que es una conducta infractora y entre lo que es una conducta delictiva. Por lo menos eso es la base que tiene que conocer. Y a partir de ahí, analizar de acuerdo con esta realidad conductual desplegada por una persona, canalizarlo hacia un ministerio público o hacia un juez cívico. Por ello es que todo esto se le conoce como intervención policial, que es la actividad rectora del día a día del policía. Desde que inicia el turno hasta que concluye, debe estar concentrado, debe tener toda la atención necesaria para cumplir con sus actividades o funciones básicas: proximidad, prevención, investigación y reacción. Que debe estar atento ante la valorización objetiva de las conductas que se le presentan durante su servicio y ante ellas actuar de manera oportuna, adaptativa, porque se tiene que adaptar a esa serie de variables conductuales que se le presentan y que ello también le dé y le otorgue una seguridad, una certeza jurídica al policía o al primer respondiente. Comentábamos que para ello debe aplicar dos procedimientos o metodologías operativas.
Por lo menos son básicas. El ciclo o procedimiento OEDA y el triángulo de supervivencia policial. El triángulo de supervivencia policial tiene como base el razonamiento operativo policial. ¿Qué significa el razonamiento operativo policial? Debe desarrollar habilidades y destrezas para poder analizar su campo de actuación, para, en suma, pensar antes de actuar. O sea, sus procesos cognitivos deben permitir decidir el mejor camino o la mejor opción antes de actuar o para actuar. Esto le va a permitir identificar también riesgos y consecuencias del lugar donde es solicitada su presencia o su intervención, el número de personas y el nivel de resistencia que van a oponer. De esta forma podrá definir tanto normativa como protocolariamente cuáles son los pasos que debe seguir o debe esperar, proseguir o incluso retroceder ante las diversas variables que se le presentan. Por eso es que el triángulo de supervivencia policial tiene como primer elemento la observación. Observar para no actuar de manera impulsiva, ubicar para no actuar en desventaja y desplazarse para minimizar cualquier riesgo. ¿Esto qué significa? Que observar requiere de la obtención de la información del evento al cual se va a presentar o para el cual es requerida su presencia. Y a partir de ahí, captar el entorno, su contexto donde va a actuar, primero a través de los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto por lo menos, ¿no? El gusto no tanto, pero sí el tacto. La experiencia, tanto personal como colectiva. Que hoy en día no solamente está la experiencia, sino que el policía debe también de nutrirse de diferentes conocimientos. Uh-huh. La experiencia también es importante, porque esto le va a dejar información de actividades semejantes, de actividades a las que ya se ha enfrentado y cómo lo ha resuelto, no solo de manera personal, sino también colectiva. Y esto va a determinar también su aprendizaje. El aprendizaje no solamente en la experiencia, sino también en todo el conocimiento
informativo del cual se ha llegado, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento, del aprendizaje informativo, se requiere, o se refiere, perdón, al dominio de sus principales funciones, pero también a su marco teórico conceptual. Y por lo tanto, también debe evaluar o observar a partir del control de sus emociones. Y el policía que por lo regular siempre está estresado, deja que el estrés lo derive hacia la ira, hacia el enojo, hacia la intolerancia. Por supuesto que esto va a provocar dentro de su psique por el estrés en conductas agresivas, en agresiones y en violencia. Por eso debe controlar sus emociones. No es fácil controlar las emociones, por supuesto, pero por ello es profesional. Por eso se habla de una profesionalización de la actuación policial, porque como todo profesional debe saber cómo controlar sus emociones. Entonces, a partir de estos parámetros de la observación, ¿no? Que hay también técnicas de observación, pero no me voy a tener mucho en ello, entonces sí puede ubicar, ya que ha obtenido información, ya que ha captado el entorno. Analizar el objetivo que se le ha impuesto, evaluar el riesgo para él, para la víctima, para el victimario o para las personas que están a su alrededor. Esta evaluación de los riesgos lo conduce al solicitar apoyo, porque recordemos que ubicar para no actuar en desventaja. Si hay 5 o 6 personas con una conducta de resistencia activa y solamente estamos mi compañero y yo, tenemos a una desventaja numérica. Entonces, requiero de apoyo de otros compañeros. Sí. Explicar las acciones, qué es lo que vamos a hacer ya desde antes, desde el nombramiento del servicio. Me he puesto de acuerdo con mi compañero para saber qué es lo que vamos a hacer en caso de o bajo determinadas circunstancias. Pero también ahí mismo puedo planificar qué son las acciones a realizar porque ya he obtenido información tanto del evento como del entorno. Esta planificación de las acciones, que incluyen acciones tácticas, estratégicas, van a definir las técnicas a emplear, decidir la forma en que se va a intervenir y todo ello determinado por los límites y los alcances legales para no actuar en desventaja, observar para no actuar impulsivamente, ubicar para no actuar en desventaja.
Porque si yo me dejo guiar, como comentaba hace un momento, por lo que escuché, por lo que dicen en Radio Pasillo, de ciertas facultades que tengo, y en realidad no lo son, o sea, ciertas facultades legales que se me atribuyen y no son ciertas, pues voy a actuar, por supuesto, en esa desventaja. Ya que he ubicado, entonces me voy a desplazar para cumplir precisamente con el objetivo que ya he analizado. Voy a realizar una detención, voy a atender una emergencia, incluso una urgencia médica de una persona, de una parturienta, por ejemplo. Hemos visto que muchos compañeros policías atienden a las parturientas. Están los primeros auxilios, ¿no? Aplicando una técnica de Heimlich. Llevar a cabo acciones preventivas, no solo, no solo eh, en el aspecto operativo, en campo, sino también a través de las cámaras de videovigilancia, o por funciones de vialidad. Tengo que darle salida a a la, debo permitir una afluencia vehicular aceptable para que esto no derive en una congestión vehicular y estrangule toda la circulación del municipio o de una alcaldía, por ejemplo, o de una arteria principal o de una vialidad principal. Imaginemos estrangular aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en la calzada de Tlalpan, en horas pico. Esto va a generar un caos y por lo tanto un desorden, el desorden público. Pues, con base en esta evaluación de los riesgos, solicitar apoyo, con base en esta parte del triángulo de supervivencia policial, que es la ubicación, bueno, pues puedo determinar qué acciones voy a realizar, los apoyos que requiero, la manera en que voy a intervenir para desahogar esa vialidad. Y voy a reaccionar ante qué voy a reaccionar, y no solamente es el uso de la fuerza, sino reaccionar ante un incendio, por ejemplo, ante una volcadura. Si es una volcadura y hay una persona atrapada en el vehículo, tengo que reaccionar para cumplir con uno de los fines de la seguridad. Y el principal es salvaguardar la vida. O realizar un acto de investigación donde tenga que preservar y procesar el lugar de los hechos. Realizar entrevistas también domiciliarias o aplicar actividades de proximidad social mediante los códigos águila, ¿no? Que se conocen así. No sé cómo los conozcan en nuestra entidad. Empezar a codificar, porque para ello pues he observado cuál es
mi entorno socioeconómico, cuál es mi espacio geográfico, llevar a cabo reuniones también vecinales, para que a través de esas reuniones vecinales puedan expresar las personas cuáles son sus problemáticas más apremiantes, no solamente en materia de inseguridad, sino también de servicios públicos. Eso, solucionar un conflicto entre vecinos, o entre dos o varias personas. Recuerden ustedes que hoy día están bajo un esquema, bajo un modelo de proximidad social orientado a la solución de conflictos, o orientado a la solución de problemas, ¿no? El famoso policía pop. No lo digo yo, no me estoy inventando ese modelo de policía. Ese modelo de policía, de forma piloto, se implementó a partir del año 2020 en municipios como Nezahualcóyotl o San Miguel de Allende, y que para este año precisamente, y desde el año pasado, se ha venido ya replicando ese modelo de policía de proximidad social orientada a la solución de problemas en toda la República Mexicana. No es algo nuevo, es algo ya que tiene por lo menos 5 años, y que quizá a ustedes no les han explicado cuál es o cuáles son los objetivos de ese modelo de policía o ese enfoque de policía que deviene de la Policía Nacional y Justicia Cívica. Y que precisamente uno de sus ejes rectores está la solución de conflictos. Este tema es lo que ustedes tienen que conocer. Y este esquema está precisamente dentro de este triángulo de supervivencia policial que deviene del razonamiento operativo. Ahora, otra de la metodología que se puede aplicar dentro de la intervención policial es el procedimiento OEDA. ¿Qué es el procedimiento OEDA? El procedimiento OEDA tiene 4 componentes. Observar para recopilar datos e información, ¿no? Evaluar y contextualizar, dirigir la experiencia y conocimientos para que yo permita comprender la situación a la que me voy a enfrentar, decidir a través de la formulación hipotética para solucionar el problema, y a partir de aquí seleccionar las mejores alternativas que me permitan actuar y que yo no tenga problemas. Esa selección de alternativas y las bases que afecten
mi, que afecten mi trabajo o me lleven a perder la vida. Y esa decisión me conduce a la actuación, a actuar, a ejecutar, a materializar la decisión en acción. Una vez que finaliza estas acciones, tengo que evaluar qué es la diferencia con el triángulo. Tengo que evaluar la información que he obtenido, la experiencia que he adquirido y con ello la siguiente ocasión en que exista la necesidad de mi intervención como primer respondiente. ¿Sí? Entonces, si se esquematiza, entonces observo el para poder obtener información, detectar ventajas o peligros potenciales. De cumplir con el objetivo de la misión. Mi misión es, ¿no?, cumplir con los objetivos o con los fines de la seguridad pública. Preservar la vida. Bueno, primero esa es la mía. Pero en una situación donde hay un enfrentamiento con armas de fuego y hay ciudadanos, bueno, en la medida de lo posible, trataré de cumplir con ese objetivo, ¿no? Con ese fin de la seguridad. Pero debo anteponer mi vida antes que los demás. Como el policía no es Superman, bueno, es susceptible de ser herido, de ser lesionado o de perder la vida. Si me superan en número o en armamento o en la potencia de fuego, pues entonces tendré que retroceder, agruparme. Pero eso se determina a partir de la observación y de la evaluación de estas probabilidades. Evalúo si es posible cumplir con el objetivo y entonces decido en qué momento voy a actuar. Y esta decisión tiene que estar planificada y aplicar la táctica operativa. Dentro del Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza, establece precisamente que si el primer respondiente se ve rebasado en número, por ejemplo, en una manifestación, puede llegar a una retirada táctica. Por eso se habla de una planificación estratégica. Para ello, previamente se han establecido los puntos de reunión donde los policías se pueden agrupar y para ello requieres precisamente de alguien que esté al mando y que tenga esa experiencia.
ser mando o tener personal operativo no es solamente gritar por gritar, no solamente es dar órdenes por dar órdenes. Y eso seguramente ustedes ya lo saben perfectamente. No es dar órdenes por dar órdenes. Estas órdenes también, al igual, tienen que estar fundadas y motivadas. Y explicar al subalterno el por qué, el para qué y cuál es el fin de que se encuentre en determinado punto o que esté realizando determinada acción o una acción específica. En un banco, por ejemplo, ya me asignaron el servicio de banco, ¿no? Que es un dispositivo fijo. He visto muchos compañeros, policías, tanto hombres como mujeres, que Dios guarde la hora en el momento en que eh, por esa distracción puedan perder la vida. Entonces, ya desde que llego a mi servicio, ya desde que me asignaron a un punto fijo, a un banco, tengo que observar, tengo que evaluar dónde pueden estar aquellos lugares en los que me pueda proteger en caso de que se presente un evento. La variabilidad de eventos que ustedes quieran. Mentalmente tengo que estar preparado para ello. Estratégica y tácticamente tengo que saber por lo menos un lugar donde pueda protegerme. Bueno, hasta para allá comienzo o realizar tus necesidades fisiológicas, sin que ello derive en un correctivo disciplinario. Hasta para eso. Compañeros policías que van y comen como si estuvieran en su casa, estando en servicio. Hasta para comer en la vía pública como policía tiene sus particularidades, y ustedes lo saben bien, seguramente por las múltiples experiencias. Satisfacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? ¿A dónde voy a ir al sanitario? Si mi servicio es de 12 horas, no creo que en 12 horas pueda controlar mis esfínteres. Ya he decidido, ya he observado, ya he evaluado, ya, ¿no? Ahora voy a actuar, pero voy a actuar primero con apego al marco legal, siguiendo mis protocolos y aplicar las actos que estoy atendiendo o la intervención que estoy realizando requieren para ello. Ya sé, si voy a realizar una detención, tengo que seguir el marco legal, ¿no? Para realizar una detención. El protocolo para realizar la detención de una persona y tengo que aplicar una técnica no solo para la inspección, sino para la colocación de candados de mano.
para el traslado. ¿Cómo ingreso a la persona a la autopatrulla si tiene colocadas los candados de mano? Esa es otra técnica que debo aplicar. Por eso es que es importante conocer este procedimiento OEDA y el triángulo de supervivencia policial. Estoy de acuerdo con ustedes y dicen, profesor, pues esto no lo aplico en la vía pública. Bueno, quizá lo apliques, pero no conocías ni el nombre ni el apellido de de estos recursos metodológicos o procedimientos dentro de la intervención policial. Quizá nunca habías escuchado hablar de ellos y es válido, ¿no? Comentaba que en un principio los centros de formación policial arrastran un problema de actualización. Más aún, las policías municipales, ¿no? Más aún las policías municipales. Y los centros de formación policial a nivel federal y estatal tienen estas deficiencias, donde tienen más recursos económicos. Pues ahora imaginemos las policías municipales, ¿no? Que sus recursos, pues más que limitados, a veces ni siquiera los tienen. Quienes son aquí policías municipales no me dejarán mentir. Son el último eslabón de los cuerpos de policía. Y lo pueden ustedes observar en el artículo 52 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Donde el legislador, pues bueno, a las más, a las menos, dice, bueno, si es que hay policías municipales, incluso para tener un centro de formación policial a nivel municipal se requieren cumplir con ciertos requisitos. Es, por ejemplo, ¿no? De los estadios de fútbol de primera división. Imaginemos que se reactiva, ¿no? Está el ascenso y el descenso. Bueno, el equipo que ascienda a la primera división del fútbol mexicano tendrá que cumplir, entre otros requisitos, que su estadio esté o que cumpla con ciertas normas. Lo mismo es aquí. En los centros de formación policial municipal, también desde las instalaciones, vamos, ¿no? Tiene que tener instalaciones con requerimientos mínimos, como un comedor, con instructores. Ya no hablemos de que estén certificados, que es esa certificación
se requiere, pero vamos, que por lo menos conozcan del tema. Comentarios, preguntas hasta aquí, jóvenes. Por favor, los escucho. Ninguna, profe, todo bien. Ok. Ahora, si estamos hablando de técnicas y tácticas policiales, tenemos que partir de conceptos generales, ¿no? Para poder llegar a eh, conocer lo que es una táctica y una técnica policial, ¿sí? Vamos a partir del primer concepto, que es el método, ¿no? Todos conocemos qué es un método, cuál es la definición de un método, pasos, procedimientos que deben seguirse para lograr un objetivo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de método, analítico, descriptivo, científico, etc. Todos parten del principio de que son pasos para lograr alcanzar un objetivo, ¿sí? Este método, los beneficios que atrae, cuáles son eh, lo que permite que sea benéfico. Primero porque te va a ahorrar esfuerzos, conocimiento vas a poder obtener a partir de ahí y te va a dar la certeza que vas a lograr el objetivo siguiendo los pasos. Si hablamos del método científico, bueno, te va a dar la certeza de que tu experimento, de que tu hipótesis esté sujeta a los parámetros científicos, que sea reproducible, comprobable, contrastable. Y tanto las técnicas como las prácticas emplean métodos. Un protocolo de actuación que no es otra cosa más que un método. ¿Qué significa un protocolo? La estandarización procedimental para realizar alguna actividad. Eso es un protocolo. Un protocolo contra incendios, un protocolo contra sismos, contra inundaciones. Ese es un protocolo. Y ese protocolo te va a dar certeza en tu actuación. Te va a decir cuáles son los pasos a seguir para realizar determinada actividad y lograr un objetivo. Ahora, también existe dentro de las técnicas y tácticas policiales una planeación. ¿Qué es una planeación? Una planeación no es otra cosa más que un proceso metodológico. Y aquí ligamos esta base conceptual que es el método, ¿no? Proceso metodológico que va a estructurar acciones. ¿Qué es estructurar? Organizar, determinar una línea orgánica. Y esa línea orgánica o una ruta que permita comprender y resolver un determinado problema. Esa es una planeación. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla sobre
la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de diseñar un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es un Plan Nacional de Desarrollo? No es otra cosa más que establecer cuáles son las acciones para resolver, afrontar, gestionar determinados problemas de índole social. Esa es una planeación. Por eso es que dentro de sus características, primero está la definición de problemas. En materia económica, por ejemplo, uno de los problemas que aqueja a México es el desempleo. Tenemos ya el primer problema, desempleo. ¿Cuáles son mis objetivos para disminuir el desempleo? Pues traer más inversión extranjera, ¿no? Eh, Crear empleos a través de beneficios o disminuir eh, impuestos a las empresas que contraten a jóvenes, dependerán de los objetivos. Mi meta es la creación en el año 2026, por ejemplo, de crear 3 millones de empleos. Y esto traerá como resultado el crecimiento económico, el mejoramiento de la vida de todas las personas. Pero se parte de una definición de un problema, de un enfoque hacia un problema determinado. Dentro de esta planeación, una vez que se han definido los problemas, objetivos, metas y resultados, se tienen que organizar los recursos que se requieren. Recursos humanos, recursos económicos, recursos técnicos, recursos materiales, todo aquello que se necesite para alcanzar las metas y cumplir con los objetivos, por supuesto. Así también se van a distribuir las responsabilidades. ¿Quién va a hacer qué dentro de esta planeación? ¿Cuáles son las tareas que cada uno de los integrantes va a realizar? Como no todos pueden ser jefes, como no todos pueden coordinar, bueno, pues habrá alguien que establezca las rutas críticas, que vaya y que compre los insumos, que realice las tareas de estadísticas, que vaya al campo a realizar encuestas, qué sé yo. ¿Sí? Y por último, dentro de esta evaluación, perdón, dentro de esa planeación, evaluar los resultados. ¿Sirvió o no sirvió? ¿En qué se acertó? ¿Qué faltó? ¿Se cumplieron o no las metas? ¿Fue eficiente o ineficiente la planificación o el problema no se delimitó de manera adecuada? ¿Los recursos no fueron lo suficientes? Todo eso se tiene que ver dentro de la evaluación de resultados. Luego, tenemos la estrategia. Ya hablamos aquí de una planificación donde se definen los problemas, organización de recursos, de distribución de responsabilidades, evaluación de resultados. En la estrategia, aquí es donde se decide y se coordinan las acciones para que se logren los objetivos de la planificación.
Para ello se requieren, dentro de esa estrategia, quiénes son las personas que van a coordinar y decidir cuáles son sus facultades. Y estas personas para coordinar y decidir se conocen como decisores. Aquí las ya planteadas en el plan, bueno, se van a delimitar aún más para establecer, para concretar, para clarificar lo que se quiere de manera precisa. Analizar el contexto. ¿A qué población se va a dirigir? ¿Cuál es la cantidad de personas? Es decir, cuáles son los beneficiarios, sobre quién se van a establecer determinadas medidas recaudatorias para de impuestos, etcétera. Si, por ejemplo, si estamos hablando de espacios y es en el ámbito rural, y es en el ámbito urbano, si son zonas residenciales, si son zonas populares, todo eso es bientorno. Y a partir de ahí, entonces, se va a precisar qué recursos se requieren, asignar tareas. Y aquí las tareas implica distribuir responsabilidades, primero en función de experiencia, habilidades, destrezas y conocimiento de las metas, ¿no? Y aquí, dentro de la estrategia, lo llevamos al campo de lo policial o de la actividad policial. Se gradúa la experiencia a través de los niveles jerárquicos, aunque en muchas ocasiones también esto está determinado por la política, pero bueno, hay jóvenes que ya tienen o que tienen 2 o 3 años de servicio o un año de servicio y ya son comandantes, ¿no? De cuadrante o en fin. Entonces, aquí esta distribución de responsabilidades o como jefe, como decidor, tienes que conocer a tu personal para designarle determinada responsabilidad. Optimizar recursos. Aquí el decisor tiene que explicar cómo se van a utilizar, cómo se van a utilizar, dónde se van a utilizar y la finalidad que tienen esos recursos. No solamente humanos, no solamente materiales, tecnológicos, económicos, recursos jurídicos, porque también se necesitan, y que va en dirección de cumplir con esa meta. Y la ejecución, que ya es la materialización de las acciones, ya son las tareas concretas que están realizando aquellos que fueron designados para determinada actividad.
y cumplir, por supuesto, con las metas. En suma, todo esto es una estrategia, es una táctica, un proceso también metódico y organizado para ejecutar las acciones que van a materializar e instrumentalizar los objetivos de la estrategia y del plan. Un claro ejemplo, ¿no? En el fútbol tenemos una táctica, ¿no? No conozco mucho, pero una de ellas es la del 4-4-2, ¿no? Que es la básica, una táctica básica. La táctica que vamos a utilizar es 4-4-2 o primero lo que vamos a hacer es atacar, atacar, atacar. Me funciona y meto 3 goles. Pero como el contrario ha redoblado esfuerzos, entonces, y aparte voy ganando, cambio mi táctica. Y entonces, lejos de atacar, lo que voy a hacer es defender. Entonces ya no va a ser 4-4-2, sino 5-4-1, ¿no? Por ejemplo. Distribuyo a mi persona, a los jugadores de tal manera que pueden realizar labores de defensa y en un contragolpe puedan ayudar a uno de los delanteros para anotar otro gol y conservar nuestra ventaja. Esa es la táctica. Ya realicé mi estrategia. ¿Quién es bueno para la defensa? ¿Quién es bueno para ser portero? Un medio, un atacante. Digo, no soy mucho de conocer el fútbol, pero supongo que así debe ser. Lo pongo aquí en relación con respecto a lo que se conoce más, ¿no? Que es el fútbol. Pero bueno, entonces, esa es mi táctica. El paso, creo que se llama, ¿no? En la cancha. Y la técnica, y aquí no hay que confundir técnica con táctica. Si este es un proceso metódico, la técnica es el desarrollo de habilidades, destrezas y procedimientos para hacer algo con el menor esfuerzo y obtener mejores resultados. En el caso del fútbol, bueno, pues puedo tener una táctica, pero también requiero que mi jugador tenga una buena técnica de golpeo del balón. Un jugador de básquetbol no solamente lo es por su altura, sino también por su técnica del manejo del balón. Recuerdo, quizá, bueno, ustedes son muy jóvenes, quizá no lo vieron. Por ejemplo, Shaquille O'Neal tiene una buena altura, era un buen poste. Sin embargo, para tirar de la línea era muy malo, ¿no? Muy malo, malísimo. Lanzaba el balón como si fuera una piedra. No sé si esto les tocó ver, si no, pues ven un video de Shaquille O'Neal. Una mala técnica. Una buena técnica, hablando del baloncesto, de reboteador, por ejemplo, de mis tiempos, eh, Dennis Rodman, el propio Michael Jordan. Por eso es que ese equipo no solamente tenía profesionales
Y no solamente tenía un buen táctico, un buen estratega, sino también sus jugadores tenían buenas técnicas en el manejo del balón. Y obtuvieron los campeonatos que obtuvieron. Entonces, tenemos lo que es el método, la planeación, la estrategia, la táctica y la técnica. Que pareciera ser que en muchas ocasiones suenan como sinónimos, pero podemos ver que cada uno de ellos tiene su propia definición y su aplicación práctica. ¿Sí? Ahora, ya conocemos todo esto, si ya hemos analizado todo esto, entonces, ¿qué son las técnicas y las tácticas policiales? ¿Qué son las técnicas y las tácticas policiales? Son lineamientos, y aquí ojo, de actuación policial, primero, enfocados a preservar la vida del policía. Eso siempre es lo principal. Cumplir con los fines de la seguridad pública, que ya los mencionamos hace un momento, conservar el orden público e investigar el delito. Esto en conjunto, jóvenes, son técnicas y tácticas policiales. Ahora, tácticas policiales. ¿Qué son las tácticas policiales? Una vez que ya tenemos nuestro referente conceptual, podemos entender que una táctica policial son principios operacionales de ejecución de actuación policial. ¿Para qué? Para lograr las metas estratégicas de la seguridad pública. Aquí ya no solamente hablamos de cumplir con los fines de la seguridad, sino con las metas estratégicas de la seguridad pública. ¿Cuáles son las metas estratégicas de la seguridad pública? Una de ellas, o el que tiene el mayor referente, reducir el índice delictivo. Esta es una meta estratégica de la seguridad pública. De cumplir con los fines de la seguridad. Pero la táctica policial es referente con las estrategias de la seguridad pública. Disminuir el índice delictivo, aplicar programas en materia de prevención de la conducta violenta y delictiva, programas de proximidad social, en fin. Y dentro de estas tácticas policiales, tienen que definir la ejecución de actividades del policía antes, durante y después de su intervención en un evento. Cuando se habla de los grupos tácticos, se van a trazar las líneas operativas que cada uno de ellos debe realizar. Por ejemplo, ¿quiénes van a hacer las funciones de infiltración, de extracción y de exfiltración? ¿Qué equipo van a utilizar? ¿Quién va a hacer labores de inteligencia, de vigilancia?
comunicacionales, es lo que tiene que tener todo el grupo, ¿no? Todo el grupo táctico, el equipo que se va a utilizar, los lugares de reunión, es decir, todo lo que tiene que conocer y hacer un grupo táctico. Pero también para el policía, y comentábamos, por ejemplo, en el caso del banco, ¿no? ¿Qué táctica voy a seguir? ¿Qué actividades voy a realizar antes de llegar a México, durante mi servicio y después de que concluya mi servicio en ese banco? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Tengo que reportar a la base de radio, hacer un parte informativo, etcétera. ¿Qué es lo que se va a hacer? Por eso se habla de que el antes, el durante y el después dentro de la táctica policial. Ahora, ya tenemos en general el concepto de técnicas y tácticas policiales y las técnicas policiales. ¿Qué son las técnicas policiales? Es el empleo metódico, sistemático de habilidades y destrezas en los procedimientos policiales. La técnica va a eficientar la actividad. En este caso, habilidades y destrezas para la actividad policial. Entre las diferentes técnicas que utiliza el policía, ¿cuáles son? De vigilancia. Si es vigilancia a través de un binomio, de una célula terciaria en combo, a pie tierra, a través del monitor del C5, hay una técnica también, de patrullaje a pie tierra, puede ser en motocicleta o en el potro, en la patrulla, en un semoviente, en una lancha, en un helicóptero, a través de un dron, una cámara de vigilancia, ¿no? Cuando se realizan estos patrullajes virtuales. Pero debe de llevar una técnica para la inspección de personas, para la inspección de objetos y lugares. Cuando hablamos de la inspección de objetos, no es otra cosa más que procesar los indicios en el lugar de los hechos. Procesar un indicio que activa la cadena de custodia por un descubrimiento. Eh, Realizo una detención, hago la inspección de persona y
descubre un arma de fuego, ¿no? La cintura. Bueno, esa inspección de objetos no es otra cosa más que realizar el procesamiento de un indicio. Ya uno de nuestros compañeros nos hace el favor de explicar cuál es la técnica de inspección de personas. A pie, de rodillas, tendido facial. Eso dependerá de las circunstancias, de la variable en cuanto a los niveles de resistencia em, que caracterizan a esa persona. Colocación de candados de mano. Para los ojos de las personas que son ajenas a las técnicas policiales, bueno, solamente llegan, colocan los candados de mano y punto, se acabó el asunto. Pero también tiene una técnica de colocación de los candados de mano. Para colocar, ¿cómo los vas a colocar? Y nuevamente, de pie, de rodillas, de tendido facial. Si lo haces de tendido facial, ¿cómo vas a levantar a la persona una vez que le has colocado los candados de mano? Para trasladarlo a la unidad. Y dentro de esa colocación de los candados de mano, pues por supuesto tienes que verificar, ¿no? Colocando el dedo entre el lado y la muñeca para que ésta no se asfixie. Ujú. Antes del 6R, antes de que se protocolizara el uso de los candados de mano y por supuesto aparecieran en un marco legal, se hablaba de estos cintillos de plástico, ¿no? Pero no siempre funcionaron. O el compañero asfixiaba totalmente la muñeca, o sea, la circulación sanguínea, y esto provocaba problemas en la persona detenida, o la persona detenida por su fuerza física lo rompía fácilmente. Entonces, se tuvo que legislar para que los centros de formación policial pudieran tener manuales para la técnica de colocación de candados de mano. Lo mismo que en la detención. Quieto ahí, policía, deténgase, ¿no? Ya desde ahí estás lanzando un comando verbal, una orden. El uso de arma de fuego. Hay técnica para la manipulación de las armas de fuego. Sus instructores les han enseñado que cuando están en la línea de tiro, por ejemplo, dentro de las prácticas, siempre deben de dirigir su arma hacia el suelo a 90 grados, si no mal recuerdo. Considerar que toda arma está abastecida y cargada. No ejecutar movimientos que no les sean ordenados, en fin. Después, como eh, dirigir el arma, cómo apuntar, alinear los granos de mira. Todo eso forma parte de la técnica del uso del arma de fuego. Cómo hacer el empuñe, los disparos,
si se trata de una R15, si se trata de una Beretta, si se trata de una Glock, de un Galil, tiene que conocer su funcionamiento estructural, de una escopeta que todavía se utiliza, por ejemplo, los compañeros de seguridad privada en el traslado de valores, todavía utilizan escopetas. Todo eso implica técnicas, ¿no? Técnica de observación, técnica de persecución, hay otras, hay otras técnicas. Estas son solo algunas. Ahora, vamos a ver los principios tácticos policiales. Entonces, ya tenemos el conocimiento conceptual de lo que es un método, de lo que es la planeación, de lo que es una estrategia, de lo que es una táctica, de lo que es una técnica, cómo se definen las técnicas y las tácticas policiales, qué es una táctica policial, qué es una técnica policial. Ahora vamos a desglosarlas y vamos a iniciar con los principios tácticos policiales. ¿Qué son los principios tácticos policiales? Son aquellos que se emplean para planificar, diseñar una estrategia y ejecutar las acciones tácticas para preservar, prevenir, investigar y detener. Y en lo general, para cumplir con los fines de la seguridad pública. Uno de ellos que es fundamental, un principio táctico fundamental, las órdenes. Las órdenes siempre tienen que ser concretas, correctas y sin ambigüedades, es decir, tienen que ser claras. Aquí no es de que el mando ordena y si se equivoca vuelve a ordenar, no, porque ahí habla de la deficiencia. Ya no hablemos de la incapacidad del liderazgo, ¿no? Sino del conocimiento de las propias órdenes. ¿Para qué es una orden? Para que un subordinado realice una acción concreta, ya sea que se realice o se deje de realizar. Y esto, por supuesto, va a modificar la realidad. Lo vemos, por ejemplo, en el orden cerrado, ¿no? En el paso redoblado, por ejemplo, cuántos pasos por minuto se deben de dar, en qué momento se da o cuándo debe entender, por ejemplo, el policía, cuándo es un paso veloz, cuándo es un paso redoblado. Ujú. En fin, pero es una actividad, es una orden, una indicación de un superior a un subordinado. Pero esta orden debe ser clara, concreta, precisa y sin ambigüedades. Cuando hablo de las ambigüedades, es como lo que, a la manera de la chimotrufia, ¿no? Así como dice una cosa, dice otra.
No, pues deben ser claras, concretas, precisas. Si no, entonces no se van a cumplir con los objetivos diseñados en la estrategia. El campo de actuación. Como ya vimos, tanto en la OEDA como en el triángulo de supervivencia policial, uno de los factores, uno de los principios tácticos esenciales es el conocimiento del campo, del terreno, urbano, rural, escolar, comercial y todo aquel donde haya o existan la posibilidad de una amenaza, que se presenta una amenaza, un riesgo, un peligro, que vaya en contra de los fines de seguridad y, por supuesto, atente contra la vida del policía. La misión, la actividad operativa que va a definir el objetivo del plan, de la estrategia y de la táctica. Sabemos que dentro de la función de la actividad vial está dirigir la vialidad de manera correcta, pero también prevenir accidentes viales o infraccionar aquellos vehículos que se estacionen en lugares prohibidos, ¿no? Esa es la misión que te pueden dar, por ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, jóvenes, por favor? Todo bien, profe. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y nos vemos el próximo viernes, en punto de las 18 horas. Que descansen, jóvenes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y nos estaremos Gracias, buenas noches. el próximo viernes.